Buenísimos días tengan todos ustedes en el otro lado de la radio, celular, estéreo, YouTube, donde sea que nos estés sintonizando. Desde ahora y hasta el mediodía seremos una... Mañana de miércoles 3 de julio, 9:45 a esta hora en la República Argentina. Va asomándose la mañana en Río Gallegos, pero tímidamente. Con 3 grados 5 bajo cero de temperatura, con 7 grados 3 de sensación térmica, según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad del 92% y el viento sopla desde el oeste a 9 kilómetros por hora. Atenti, Brian, que hoy parece que nos zafamos de la nieve, y lo decía Claudio Lobos. Muy probablemente mañana a esta hora, cuando nos reencontremos y por las 8 menos 7 y 20, más o menos, que nos juntamos acá, 8 menos cuarto, 8 menos 10. Cuando hacen el briefing, ¿viste? Claro. Los pilotos que van a salir, los pilotos. Claro, nosotros hacemos la reunión de producción de cada mañana, acá ultimamos detalles, vemos si está todo bien con el satélite, y ahí arrancamos con la otra gestión y toda la continuidad de la programación. Está el comandante, el encargado de hacer el briefing, ¿no? Exactamente, el comandante, como cada mañana, encargándose de la hoja de ruta de esta propuesta de miércoles en Arriba el Día. Brian Álvarez es quien selecciona la música y nos pone al aire. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, amigo. Buenos días también a Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día, Juli, buen día, Fernando, el comandante Brian, los chicos de la otra gestión y toda la audiencia en esta jornada de miércoles, ¿no? Me parece que va a estar nublado, no le veo que... Toda la pinta, sol, Toda la pinta, aparte de las lluvias y nevadas para ahora a la mañana. ¿Ah, sí? Y tarde-noche ya se viene la nieve, Así que hoy, cuando estemos en la noche inverde, que hoy va a tener su segunda emisión por streaming, dicen que Tony Villanueva ya se estaría afeitando, haciendo las pestañas, la permanente. Me dijeron que Tony estaba buscando para venir a la noche inverde 2 renos. Sí, exactamente. Así que el que le esté sobrando, creo que uno ya lo tenía, el que le esté sobrando, ¿sí?, un ciervo, un guanaco o algo parecido, se lo atamos y lo traemos, no se preocupe. Después lo tiene que llevar igual, también en trineo al lobito. Lo atás 2 canichetos y va igual. Lo llevan igual. Buen día, Fernando Tornó, ¿cómo le va? Buen día, chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, usted? Bien, tranquilo. Me alegro por ello. Ayer Brasil empató con Colombia, Brian, ¿lo viste hasta que te quedaste dormido? Sí, de esta manera Colombia terminó como... Dicen que Brasil, acá me dijo mi amigo, no tiene nada. No, pero es Brasil. No, es Brasil. Pero bueno, por ahora no demostró nada, sería lo correcto. Tal cual. Se despiertan un día bien y... Pero síndrome Real Madrid, aparte tiene a Vinicio, a Rodrigo, son... Cada día lo van comiendo a Vinicio. ¿Sí? De hecho no va a jugar contra Uruguay. No. Recibió una amarilla, tenía otra amarilla. ¿Querés que te diga una cosa? Uruguay elimina a Brasil. Bueno, así te lo digo. Yo, por ser Brasil,
por los jugadores que tiene y porque Bielsa de técnico de Uruguay, no lo doy por decretado, pero Uruguay en los papeles y en la previa, le doy la razón a ustedes, viene muy bien. Digo, Uruguay elimina a Brasil. 9 goles a favor, 1 en contra. Y Brasil se desencadena una crisis peor de la que Que ya viene habiendo, ya ¿no? va quiteando. No sé, es la justa medida. Si algo querés, es el momento justo de este partido Brasil, Sí, para Uruguay, reivindicarse, sí, porque Brasil además tiene el peso de que ya le pasa lo que a Argentina hace algunos años. No ganó nada, de Neymar para acá no hubo copas resonantes, no se compitió en mundiales, pasaron muchos técnicos y la crisis está ahí, a la vuelta de la esquina. Muchas saudades. Tem saudade dos 90. Extrañan los 90 los muchachos. O los 2000 por ahí. ¿Qué época es esa? Fenómeno Ronaldo. Tirar la camiseta, los brazos caen. Tendrían que mirar un documental de aquellos brasiles y capaz que se inspiran, ¿no, muchachos? Sí, tendría que hablar menos Vinicius. Qué cosa pesada el morocho. Bueno, quedó definido entonces el cuadro de cruces para la próxima instancia. Mañana comienza con Argentina-Ecuador, así que obviamente nosotros seguimos preocupados por lo nuestro y estaremos hablando de la selección. México no está, ¿no? Llega. No, México no. ¿Chile con qué va? No, ¿Con quién va? tampoco. Tampoco. Corto. Van a jugar una copa. Cortito entonces. Argentina-Ecuador. Argentina-Ecuador, Brasil-Uruguay, Colombia-Panamá. Colombia. Colombia-Panamá, que Colombia. Todo y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, arrancamos con una de las novedades de ayer que tenía que ver con la expectativa que había respecto de la continuidad de la paritaria docente. El gobierno había informado o había prometido llegar ayer con una oferta concreta para los próximos 3 meses. Finalmente hubo encuentro de paritarias, pero volvieron a terminar en un pedido de cuarto intermedio para hoy. En este caso, no hubo definición sobre la cuestión salarial y el gobierno postergó la definición para hoy después que los gremios realizaran algunas demandas, como lo plantean en un comunicado de prensa, demandas gremiales del sector y una solicitud de que se tome una definición sobre el escalafón en cuanto a una relación que hay 3-1 con los cargos jerárquicos planteados anteriormente por los gremios. Lo habló esto del escalafón Javier Fernández acá en esta radio, dijo que era una de las cuestiones que para ellos es muy importante solucionar, que está ya desfasado, por lo cual no hubo definición en la paritaria docente. Se espera que esto sea de una buena vez por todas hoy.
hay cuarto intermedio hasta las 5 de la tarde de hoy. Momento en el cual entonces el gobierno deberá formalizar una propuesta salarial para los gremios justo en el día en el cual debuta como presidenta del CPE Iris Rasguido, que habló sobre problemas edilicios en las escuelas paritarias y calendario escolar, después de haber renunciado a su banca ayer, ¿no? En la Cámara de Diputados, entre las cuestiones que fue una de las cosas que se aprobó ayer en la sesión. Y hoy, miércoles, es el primer día de gestión a cargo del Consejo Provincial de Educación, reemplazando a Elizabeth Villarruel, quien asumió en lugar de Daniel Busquets. ¿Se acuerdan que era la persona originalmente elegida por Claudio Vidal para estar a cargo del Consejo Provincial de Educación? Busquets renunció el 24 de abril y hoy, 3 de julio, tenemos ya a la tercera persona desde entonces a cargo del Consejo Provincial de Educación. Así que veremos cuál será la oferta que presente hoy el gobierno para los gremios docentes. Hubo también ayer sesión en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y se aprobó en esa sesión la emergencia climática y la ley que modifica el Tribunal de Cuentas. En este caso, los legisladores de Santa Cruz aprobaron por unanimidad el proyecto que establece el estado de emergencia climática en todo el territorio, cuestión más que obvia y necesaria. Y también se aprobó, entre otras cosas, lo decíamos recién, la renuncia de Iris Rasguido, que va a asumir en el Consejo Provincial de Educación. Su lugar lo va a ocupar Adriana Nieto, que habló con los chicos hace un ratito nada más. Esto fue algo de lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde entonces, impulsada por el gobierno de Santa Cruz, se aprobó esta emergencia climática que va a regir por un plazo de 90 días, con la posibilidad de una prórroga por 90 días más. Y bueno, tendremos que hablar con los protagonistas políticos en este caso para ir conociendo detalles de lo que eso incluye. Y la otra novedad que tenemos, que será motivo de entrevistas en esta mañana, tiene que ver con el arribo inminente de Uber a Río Gallegos, ciudad en la cual ya tenemos un contexto complicado porque están los taxistas, los remiseros, como ya todos los conocemos, y hay una interminable cantidad de Uber, pero que son transporte ilegal, ¿no? Y en este caso la plataforma Uber, como decía Juli, con la marca Uber y todo lo que eso representa y su buen funcionamiento en muchos casos en muchas ciudades del mundo. Principales ciudades de Argentina, según lo marcan, a 8 años de haberse creado Uber. Así que dicen que van a llegar a Río Gallegos en este caso y a Calafate con diferentes variables que son Uber X, se tratan estas variantes, y vamos a preguntarle por la cuestión legal, porque ayer desde el municipio de Río Gallegos y desde el municipio de Calafate ya se manifestaron en contra, o no sé si en contra de la llegada de Uber, pero sí dicen que no hubo comunicación alguna con ninguno de los dos municipios y que, por lo menos en el caso de Río Gallegos, debe pasar primero por la Secretaría de Transporte y lograr algún tipo de habilitación. Así que veremos qué piensa la gente de Uber de esto, que ya tiene todo preparadísimo como para en pocos días más comenzar a funcionar en la capital de Santa Cruz. Lo primero que hicieron, y seguramente forma parte de algún tipo de estrategia, es invitar a los taxistas de Río Gallegos a sumarse a esta plataforma. Dicen que ellos ya tienen 11.000 taxistas que utilizan a lo largo y ancho del país y que los de Río Gallegos
Y una de las entrevistas de la última jornada, de la jornada de ayer, particularmente tenía que ver con despidos en el Calafate, particularmente en parques nacionales, donde justamente trabajadores y trabajadoras, 11 fueron despedidos o sus contratos fueron discontinuados, para ser preciso en la terminología, pero fueron despedidos básicamente en este marco de ajuste que se está dando en el Estado Nacional y que particularmente recae en la Administración de Parques Nacionales. 50 fueron en todo el país y en el caso de Calafate 11, como decíamos. El intendente Belloni tomó cartas en el asunto del intendente de Calafate y se reunió con el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Christian Larsen, con quien llegaron a un acuerdo de poder revisar justamente esos contratos caídos, como se les dice, porque, según entiende la Administración Municipal, busca la reincorporación de esos contratos porque acá no sobra ninguno, son todos necesarios, afirmó el intendente de El Calafate. En ese mismo sentido, continuando con las noticias de índole regional, hay que hablar de la llegada de Uber o la misma problemática de la que te hablaba Fernando, pero también citada en el Calafate, y ahí yo agregaría un factor le sumaría un factor determinante que tiene que ver con todo lo que es los intereses de las distintas empresas que justamente viven y están creadas justamente para transportar pasajeros, ya sea en tours turísticos como también hacia el aeropuerto, por ejemplo. Pienso como dos conexiones indispensables para el turista que llega en avión a la ciudad y que tiene que movilizarse desde el aeropuerto en principio hacia la ciudad y luego para hacer las distintas recorridas. Eso tiene ya un circuito y un interés, un mercado creado por distintos empresarios de índole local, regional, incluso seguramente nacional. Y a quienes Uber vendría a poner en jaque porque les competiría a otro precio seguramente. Entonces me pregunto yo si también este factor será de peso para la determinación justamente de la llegada de esta aplicación, que es una empresa multinacional que ya funciona en 37 ciudades o pretende funcionar en 37 ciudades en nuestro país, pero haría esta salvedad y pondría este ítem o se lo sumaría justamente a esta discusión.